Crisis diplomática entre España y Marruecos que nos vuelve a dejar la realidad descarnada de la inmigración en el intercambio de golpes. Acoger en Logroño al líder del Frente Polisario ha pasado factura. Eso ha dejado entrever hoy la embajadora de Marruecos en nuestro país. La respuesta de Rabat ha sido abrir la frontera y mirar para otro lado. Ya son 8.000 los inmigrantes marroquíes que han conseguido entrar en Ceuta, dejando escenas dramáticas en la playa del Tarajal y largas colas de personas todavía que pretenden acceder a territorio español. Hasta allí se han desplazado el presidente del Gobierno y el ministro del Interior, que han sido recibidos con insultos y abucheos. Buenas tardes. Este desembarco masivo con el beneplácito de la Gendarmería tiene que ver con el malestar del Gobierno de Rabat con España por haber permitido que el líder del Frente Polisario se recupere de una enfermedad en Logroño. La embajadora se lo ha trasladado a la ministra de Asuntos Exteriores, que ha mostrado su malestar. Expresarle nuestro disgusto y también nuestro rechazo a la entrada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta. El Ministerio ya ha tomado la decisión. La Comisión de Salud Pública propone a las comunidades autónomas que la vacuna con Pfizer, a los que están esperando la segunda dosis de AstraZeneca, se vacunen con esta farmacéutica. A aquellos que se encuentran fuera del grupo de edad autorizado. Daniel de la Fuente. Sí, después de numerosos retrasos y prórrogas para tomar esta decisión, finalmente se opta por la mezcla de sueros y administrar la segunda dosis de Pfizer a los menores de 60 años. Eso sí, también se dejaría la opción de que ese segundo pinchazo fuese de AstraZeneca en caso de que cada persona de forma voluntaria optase por esa opción. España registra hoy 3.988 casos de coronavirus. Es la cifra más baja desde el 12 de agosto. Además, la incidencia sigue bajando y nuestro país sale ya del nivel alto de alerta. Dio positivo en un control de alcoholemia el pasado viernes y hoy ha presentado su dimisión. Les estamos hablando de Daniel Llanos, concejal de Fomento y Juventud del Ayuntamiento de Salamanca. Lo ha anunciado esta tarde en una rueda de prensa. Paco Gómez. Sí, aunque ha tardado varios días en anunciar esa decisión, asegura que la tomó el mismo viernes y lo hizo convencido de que formar parte de una institución como el Ayuntamiento de Salamanca, ser un cargo público, en este caso concejal de Fomento, Patrimonio y Juventud, requiere siempre una conducta ejemplar, algo que él no hizo y por lo tanto asume las consecuencias. Y la decisión que he tomado es por convicción. La ejemplaridad hay que ejercerla. No es una opción, es una convicción y así lo tenemos que demostrar, muy especialmente los cargos públicos. Castilla y León ya tiene planificada su Agenda 2030. Hoy el presidente Mañueco ha presentado un plan que contará con 189 medidas, un programa sostenible que pretende que la economía crezca al mismo ritmo que el cuidado del medio ambiente. En cuanto al tiempo, mañana tendremos un día tranquilo, con cielos despejados. Las temperaturas serán un poco más bajas que las de hoy. Más de 8.000 inmigrantes han conseguido entrar en Ceuta de forma irregular. El Gobierno actualiza los datos de la peor crisis migratoria que recuerda la ciudad autónoma y que deja imágenes tan dramáticas como estas, con inmigrantes exhaustos tras alcanzar la playa española. Interior confirma que 4.000 personas han sido ya devueltas a Marruecos y continuarán las devoluciones. El Gobierno despliega todos los frentes diplomáticos, incluido al rey Felipe VI, para intentar controlar la situación lo antes posible. Pedro Sánchez y el ministro Marlaska se han desplazado hasta Ceuta para presidir la coordinación de esta crisis. El presidente del Gobierno promete firmeza y todos los medios para defender la frontera española. El presidente del Gobierno llegaba a Ceuta a primera hora de la tarde. A la salida del helipuerto, unas cuantas decenas de personas le han abucheado y han golpeado el coche oficial. Sánchez se reunía con el presidente de Ceuta para conocer de primera mano la situación en la ciudad autónoma. Lo hacía unas pocas horas después de, desde la Moncloa, mostrar firmeza y todos los medios para controlar cuanto antes esta crisis. Firmes ante cualquier desafío,
ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Desde la madrugada se ha ido reforzando el operativo en la frontera con la llegada de más efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y del Ejército. El objetivo es contener la llegada de inmigrantes y devolver a todos los que entraron de forma ilegal. Con todos los medios que sean necesarios y precisos y que ya los pusimos desde ayer, desde el primer momento. Pero los inmigrantes continúan llegando y cientos más esperan en territorio marroquí para intentar cruzar una frontera que durante horas ha quedado desprotegida por la pasividad de la policía marroquí. Una situación excepcional que ha desbordado la ciudad de Ceuta y la capacidad para ayudar a esos miles de personas que llegan exhaustos a territorio español. La embajadora de Marruecos en España ha confirmado que el origen de esta crisis está en la atención médica que nuestro país ha dado en el hospital de Logroño al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, al que grabaron nuestras cámaras durante una visita a los campamentos del Sáhara. La embajadora asegura que en las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias. Lo ha dicho justo antes de reunirse con la ministra de Exteriores. Expresarle nuestro disgusto y también nuestro rechazo a la entrada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta. Le he recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de España y de Marruecos. Policía es un poco quien rompe ese sueño europeo y les dice que no, que esas condiciones no son las ideales para un ser humano, que ellos necesitan tener unas condiciones higiénico-sanitarias mucho mejores que las que están teniendo, que obviamente necesitan tener un descanso entre jornada laboral y jornada laboral, que necesitan tener un salario mínimo al cual acogerse. Es el testimonio del comisario de Extranjería de Valladolid. Él nos confirma que la explotación laboral está oculta pero vigente. Para los marroquíes que logran el objetivo de cruzar a la península, las cosas no son fáciles. Hemos hablado con El Habib, vive con su familia y ahora puede decir que en condiciones normales. El Habib es pastor y procede de Marruecos. 20 años. Su hija Ikram traduce la conversación. 2006. En el año 2006. La vida laboral de El Habib ha sido una montaña rusa de irregularidades pese a tener papeles. Tuvo un buen trabajo en León, pero en otros no le dieron vacaciones ni descansos. Ha pasado por Murcia, Santander y desde hace unos años trabaja en un pequeño pueblo de Valladolid. Admite que para él el idioma ha sido una barrera para poder avanzar. Y destaca el apoyo que se dan entre personas que viven la misma situación. A base de esfuerzo y trabajo, El Habib ha conseguido mejorar su situación y sacar a su familia adelante. La explotación de trabajadores es una práctica frecuente en zonas agrícolas y ganaderas. Si pensamos que en pleno siglo XXI la esclavitud ha sido derogada o ya no existe, es que no estamos viendo la realidad. En lo que llevamos de años, solo en Valladolid se han destapado 2 casos. Han sido alojadas en sitios infrahumanos, en condiciones donde prácticamente ni los animales podrían estar. En este dispositivo identificaron a 3 inmigrantes en condiciones de semiesclavitud. Muchas veces ellos mismos no se consideran víctimas porque consideran que es natural trabajar en esas condiciones. Y no solo eso. Ese síndrome de Estocolmo que tienen que estar agradecidos a la persona que les ha traído y a la persona que les está alimentando prácticamente todos los días. A veces este tipo de casos están más cerca de lo que pensamos. Esto ocurre tanto en estas explotaciones agrícolas, ganaderas o incluso en mitad de la ciudad. Lo más difícil es desmantelar una red de trata. Hay que ver las condiciones en las que trabajan. Hay que ver sobre todo cómo esas personas han llegado al lugar de la explotación. Solo en 2020 la Brigada de Extranjería de Valladolid realizó al menos media docena de operaciones. Volvemos a Ceuta, nos vamos a ir en directo hasta la playa del Tarajal. Tenemos la oportunidad de conectar por teléfono a través de Zoom con nuestro compañero Alejandro Cacho. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué es lo que puedes ver a tu alrededor a esta hora en la zona fronteriza? ¿Qué tal, Antonio? Bueno, en estos momentos nos encontramos en el centro de Ceuta, estamos en la playa, en la Plaza de los Reyes, hemos abandonado
hace un momento todos los periodistas esa playa del Tarajal, donde ya prácticamente la situación estaba controlada. La noticia, la información en estos momentos se encuentra aquí en esta céntrica plaza junto a la delegación del gobierno, donde miles de personas, la delegación cifraría la concentración en aproximadamente 3.000 personas que se han dado cita aquí para exigir Pedro Sánchez dimisión. Los ciudadanos, los vecinos de Ceuta están cansados. Hoy no han podido asistir a los colegios, no han podido llevar a sus niños. Algunos empresarios no han podido abrir sus negocios, sobre todo los hosteleros. He tenido la oportunidad de hablar con el representante, con el portavoz de los hosteleros ceutíes, y consideran que es una pena la situación en la que se encuentra en estos momentos la ciudad autónoma. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a esta ciudad a las 5 de la tarde, minutos después de hacerlo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y realizaban una serie de visitas al ayuntamiento donde se han reunido con el presidente autonómico. En ese momento han recibido piedras, palos, patadas, incluso en la comitiva presidencial, y muchos abucheos, porque dicen los vecinos de Ceuta que aquí Pedro Sánchez ha venido a hacerse la foto y no a plantar medidas a la dura situación migratoria que vive la ciudad autónoma. Consideran que la inversión de los 30 millones de euros que dotará el gobierno de España a Marruecos para proteger la frontera entre Marruecos y España es una verdadera vergüenza. Así lo decían incluso los propios vecinos. Están indignados y temen que esta noche vuelvan a producirse nuevos saltos a esa valla del Tarajal. Muchas gracias por esa última hora, Alejandro Cacho. Desde la ciudad de Ceuta no era la playa del Tarajal, sino el centro de la ciudad autónoma, donde ahora mismo está la actualidad con esa concentración de ciudadanos. Vamos con otros asuntos. Ya ha ingresado en prisión el joven de 21 años acusado de apuñalar a otro de 19 en León en la madrugada del domingo. La jueza que instruye el caso le imputa 4 delitos, entre ellos el de homicidio. Prisión provisional comunicada y sin fianza, así lo ha decretado la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de León después de interrogar al detenido por la muerte de un joven este fin de semana en León. La causa está abierta por delitos de homicidio, amenazas, lesiones y participación en una riña tumultuaria. De hecho, otro joven resultó herido con un corte en la cara. Además, la policía también investiga la posible participación de otras personas en esa agresión mortal. El detenido ha reconocido la agresión, aunque alega que la pelea, que comenzó en un botellón, la había empezado la víctima. La jueza ha visto contradicciones en su declaración. De momento, el detenido permanecerá en la cárcel de Mansilla de las Mulas mientras terminan las pesquisas. Y en Salamanca, un adolescente de 16 años se encuentra en paradero desconocido desde esta mañana. Se llama Máximo Ballestero y la última vez que se le vio fue al salir de casa en dirección al instituto en el que estudia, el centro salmantino Lucía de Medrano. En el momento de su desaparición vestía pantalón corto de color rojo, camiseta de manga corta oscura y un guardapolvos verde. La familia ha distribuido esta imagen y pide colaboración ciudadana para encontrarle. En Castilla y León, 90.000 personas menores de 60 años que se vacunaron con AstraZeneca estaban esperando si finalmente se iban a poner una segunda dosis de esa misma marca o de otra. El estudio llevado a cabo por el Carlos III daba luz verde esta mañana a que esa segunda dosis sea de Pfizer. Esta tarde se ha reunido la Comisión de Salud Pública para tomar una decisión. Daniel de la Fuente, ya se conoce esa decisión. Sí, ya conocemos esa decisión. Finalmente, la Comisión de Salud Pública recomienda la administración de Pfizer como segunda dosis a los menores de 60 años que ya recibieron el primer pinchazo de AstraZeneca. Eso sí, se podría dejar una posibilidad a que las personas, en caso de así decidirlo, pudieran recibir como segunda dosis la de AstraZeneca también. De esta decisión estaban pendientes más de 1,5 millones de personas que estaban en esta situación y se publica precisamente cuando han salido los resultados preliminares del estudio Convivax. Según los datos se refleja que esa mezcla de sueros, esa administración de Pfizer como segunda dosis es eficaz, que protege y que incluso multiplica por 7 la respuesta inmunológica. Sanidad propone a las comunidades autónomas poder combinar la vacuna de AstraZeneca y Pfizer a los menores de 60 años. Así lo avalan los estudios del ensayo clínico Convivax elaborado por el Instituto Carlos III de Madrid. Las reacciones adversas que habíamos visto eran similares
a las que tenían en pautas de administración única otras vacunas y otros programas y que en ningún caso eran graves ni habían motivado ingresos hospitalarios. Administrar ambas vacunas es seguro y aumenta la efectividad. Es el primer ensayo clínico a nivel mundial que arroja luz sobre este caso. En la Comisión de Salud Pública, algunas comunidades autónomas han mostrado su rechazo a esta opción. Es el caso de Madrid. Lo que dice su ficha técnica, que es utilizar las 2 dosis de AstraZeneca con una diferencia entre 10 y 12 semanas y desde luego que no podemos seguir perdiendo el tiempo. Sin embargo, otras como Valencia... Aquello que los expertos plantean. Desde esa perspectiva tenemos que dar tranquilidad a todas las personas que ya han sido vacunadas con AstraZeneca. En Castilla y León hay 90.000 personas menores de 60 años que aún esperan su segundo pinchazo hasta la inmunidad. Castilla y León quiere seguir avanzando y vacunar a los menores de 50 a principios de julio. En cuanto a los menores de 40, el delegado de la Junta en Valladolid decía esta mañana que podría ser su turno a finales de ese mes. Sin embargo, horas después ha rectificado y ha dicho que lo más prudente de momento es no hacer pronósticos para este grupo, algo que ven lógico desde provincias como Palencia ante la llegada de menos dosis en las últimas semanas. No vamos a poder vacunar, por lo menos en la primera quincena de junio, tendrían que llegar vacunas de forma masiva, ¿no? Esperemos que durante el mes de junio podamos vacunar al grupo de edad entre 50 y 59 años. Pablo Noreña, secretario de la Embajada de España en la India, ha fallecido por COVID. Su familia vive en Salamanca el dolor por la pérdida. Los últimos días han sido especialmente duros. Lucharon desde casa por conseguir un medicamento que podría ayudar a su recuperación, pero no llegaron a tiempo. Pablo Noreña trabajaba como secretario de Agricultura en la Embajada Española en India, donde residía desde hace 13 años. En este escenario dramático que vive el país, el coronavirus afectó primero a su esposa y a la madre de esta, y después él se contagió de la enfermedad que le atacó de modo más virulento. Allí nada es fácil, ni siquiera ingresar en un hospital con garantías, algo que logró cuando ya habían empeorado los síntomas. Lo que le proporcionaron fue un centro en el que no había ni médico siquiera, a 2 horas de Delhi. Un traslado, pues imagínate, con las comunicaciones allí tal como está, horrible. Y de allí pasó a otro hospital, que ese ya no sé ni dónde estaba, pero al menos tenía oxígeno. Su hermano David, profesor de educación física en un colegio de Salamanca, vive esta pérdida con la tristeza añadida de la distancia. Desde aquí ha hecho lo que ha podido, como tratar de conseguir tocilizumab, un medicamento que no lograron mandar a India por trabas burocráticas. Aunque se logró finalmente desde India con ayuda de la embajada, no fue suficiente. Cuando intentaron ir a administrar la segunda, pues ya vieron que tenía una infección muy grande y podía ser contraproducente. Tenía solo 50 años. Nos vamos a Salamanca, donde hoy ha dimitido el concejal de Fomento y Juventud. Dio positivo en un control de alcoholemia el pasado viernes. Paco Gómez. Sí, y en ese momento él asegura que ya sabía que el único camino que le quedaba era el de la dimisión. No obstante, se han vivido jornadas, dice, de intensa reflexión y de muchas conversaciones que quedan en el ámbito privado. En todo caso, Daniel Llanos, en una comparecencia arropado por el alcalde de Salamanca y por 2 de los tenientes de alcalde de la corporación, dice el fin a su carrera política. Lo hace porque abandona no solo ese cargo de concejal de Fomento, Patrimonio y Juventud que desempeñaba en la corporación salmantina, sino también el cargo de secretario general de las nuevas generaciones del Partido Popular en Castilla y León. Lo hace porque dice que todos estos cargos llevan aparejada una conducta intachable, algo que él no hizo al conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que ha pedido disculpas. Hoy quería dar la cara, como he hecho siempre. Asumir de nuevo, como hice el viernes, públicamente mi error y comunicarles a todos ustedes mi decisión. Quiero pedir disculpas a todos los salmantinos, a todos mis compañeros de corporación, especialmente al alcalde, a mi alcalde, por las consecuencias que se hubieran derivado de mi error. El presidente de la cooperativa Acor ha desvelado hoy que en febrero del año pasado puso su cargo a disposición del consejo que dirige la cooperativa, pero entendieron que no era conveniente su relevo. Ahora convoca elecciones.
En este hotel de las afueras de Valladolid se ha celebrado hoy la asamblea de delegados de la cooperativa Accor, donde se ha anunciado que habrá elecciones para renovar el Consejo de Dirección. Previsiblemente serán en el mes de julio. El actual presidente, Justino Medrano, no ha confirmado si se va a presentar o no a la reelección. El presidente de la cooperativa agraria Accor convoca elecciones. Pues posiblemente en julio, en el momento que la situación sanitaria lo permita. Medrano dice que el actual equipo directivo, que lleva 2 años al frente de la cooperativa y está a mitad de mandato, está sufriendo una presión insoportable desde dentro de la organización. Lo que no se puede tener una campaña de desprestigio contra Accor. Accor no merece estar con esos titulares en prensa. Y yo creo que las cosas hay que hablarlas aquí. Se ha preguntado, se ha hablado y se ha aclarado y punto. Incluso propuso dejar el cargo hace más de un año por un caso dudoso de venta de remolacha que le afectaba personalmente. Puse mi cargo a disposición del Consejo Rector. Me pedía al cuerpo haber dimitido, haberme ido. Pues a lo mejor sí, pero el Consejo dijo no es el momento, era febrero del año pasado. Pero de momento sigue al frente, aunque no desvela si se presentará a la reelección. Los 64 delegados, que representan a los 4.500 socios que tiene la cooperativa, han aprobado las cuentas del ejercicio 2019-2020, que dejan unos beneficios de 4,3 millones de euros, entre otras cosas, gracias a reducir el sueldo de 13 directivos en 1,3 millones de euros en conjunto. El pan se ha convertido en uno de los productos estrella de los supermercados. La capacidad de producción y los precios, muy ajustados, han provocado una caída en las ventas de las panaderías tradicionales. Para que se hagan una idea, casi la mitad de la venta de pan fresco en España se hace en una gran superficie, hasta el 70% si se trata de una ciudad. En 1998 se encendieron por primera vez estos hornos. Hacíamos de todo un poco, artesano, rústico, flama, candeal. Y en estas 2 décadas se han especializado en el candeal precocinado congelado. La receta no ha cambiado, pero sí su destino. Antes servíamos a despachos locales, tiendas propias nuestras, pero desde que nos metimos con esto ya servimos a toda España. Se han unido al enemigo y sus productos se ven en los principales lineales. En casi todos los supermercados. No en todos, pero bastantes. Los que no tienen producción propia son nuestros. Reinventarse ha multiplicado la plantilla. Nosotros en el 98 éramos 4 panaderos. Ahora somos 24. Pero también hay quien ha apostado por convertir su despacho de pan en una tahona con cafetería. Son formas distintas de enfocar un poco la producción y la situación de cada empresa. Si quieres crecer, si no quieres crecer, si es muy familiar, si es ya un poco más industrial. Todo para intentar inclinar la balanza en la que los supermercados van ganando terreno. España ha registrado hoy 3.988 contagios. Es la cifra más baja de casos de coronavirus desde el pasado 12 de agosto. Ya ven que desde verano no cosechábamos estas cifras, mientras la incidencia sigue bajando. Este ha sido el descenso desde que terminó el estado de alarma. Hoy, de hecho, se han rebajado ya los 150 casos por cada 100.000 habitantes, algo que no se producía desde marzo. En Castilla y León la curva sigue contenida. Hoy son 243 casos menos que el pasado martes. Con esta mejora crece el debate de si es necesario o no seguir con la mascarilla. A relajar el uso de las mascarillas se acerca, al menos en exteriores, como ya ocurre en Israel o Estados Unidos. Lo que sí se sabe desde hace tiempo es que en espacios abiertos la posibilidad de contagio a través de aerosoles es muchísimo menor y, por tanto, en un espacio abierto con una distancia suficiente con otros compañeros, con otras personas, desde luego que el uso de la mascarilla roza un poco lo absurdo. Los expertos inciden en que el riesgo está en el interior, donde hay poca circulación del aire. Yo creo que en zonas abiertas nos la podríamos quitar incluso ahora. Otra cosa es en lugares cerrados o donde haya mucha gente y no se pueda guardar la distancia. Yo siempre he dicho que la mascarilla en el monte o en el campo es innecesaria, es ridícula y distrae a la gente de lo esencial, que es llevarla donde la tiene que llevar, en un bar.
Estos expertos sugieren que incluso en lugares cerrados entre personas vacunadas tampoco tendría sentido. Sin embargo, hay otros virólogos que son más cautos y prefieren esperar a llegar al 70% de la población vacunada. Hasta que no tengamos datos de cómo las vacunas impiden la transmisión, que probablemente debemos ser optimistas con eso, pero hasta que no tengamos esos datos es un poco imprudente relajar las medidas. Los expertos más conservadores prefieren esperar también a conocer el efecto de las nuevas variantes. ¿Cuántas veces en el último año hemos pedido que nos repitan algo porque no lo entendemos? Esto supone un filtro de los sonidos, ¿no?, que nos llegan a nosotros, ¿no?, a los oyentes. Puede haber más problemas de comprensión del mensaje y además perdemos también una señal visual como es la lectura labial. Sin el apoyo de la lectura de labios, esta alumna de logopedia que padece sordera se sentía perdida. Al principio de la pandemia, con el uso de las mascarillas, lo pasé un poco mal porque no entendía muy bien la mayoría de las personas. Y esto dio pie a realizar un estudio sobre los problemas derivados del uso de las mascarillas. Hay más personas que creen que oyen peor y han aumentado las consultas por pérdida auditiva. Lo que más nos sorprendió no es que los mayores de 60 sí que notaran esa pérdida, sino que más o menos un 30% de los jóvenes, de los menores de 30 años, sí que habían notado esa sensación de pérdida auditiva. Sin nuestros gestos ocultos por la mascarilla, la mayoría reconoce que fuerza al hablar para hacerse entender. Tienden a elevar la voz y a pronunciar más exageradamente los rasgos fonológicos de las palabras. Y esto deriva más pacientes con problemas de voz al servicio de logopedia. Castilla y León dispondrá de un plan pionero con casi 200 iniciativas para impulsar los objetivos de la Agenda 2030. Pivotará sobre varios ejes: el avance social, económico y medioambiental. Todo por un futuro más sostenible en el que las personas y el planeta sean el epicentro de la administración. Sin perder de vista el reto demográfico, los niños se sitúan en primera línea de cara a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. El futuro de Castilla y León es y tiene que seguir siendo sostenible, verde, igualitario, moderno, con servicios públicos de calidad y con población en todo el territorio. Lo que desde Castilla y León entendemos como buena gobernanza no es más que el modo de gobernar que tiene como propósito la consecución de un desarrollo económico, social, medioambiental e institucional sostenible, en el cual participamos la Administración y los administrados. El Gobierno de España ha aprobado hoy una partida de 150 millones de euros para restauración ambiental de zonas degradadas a causa de la minería del carbón. Son ayudas que además permitirán crear empleo rápido para excedentes mineros y recuperar espacios naturales dañados por la minería. Afecta a 3 comunidades, entre ellas a Castilla y León. Acompañar a los gobiernos de Asturias, Castilla y León y Aragón para poder asegurar que los habitantes, que las personas que viven en esas comarcas con antiguas explotaciones mineras puedan recuperar el territorio y puedan garantizar la estabilidad, la seguridad de aquellas zonas donde se requiera poder fortalecer esta situación de garantía de seguridad. Paso importante del Gobierno para potenciar el reciclaje y sobre todo para acabar con los desechos de plástico. El proyecto de ley aprobado quiere reducir estos residuos al mínimo y para lograrlo los establecimientos de comida no podrán suministrar gratis este tipo de elementos y deberán ofrecer a sus clientes sin coste agua del grifo. También se incluyen 2 nuevos impuestos por el uso de elementos de plástico no reutilizables y por su depósito en vertederos. Vamos a dar respuesta a uno de los mayores desafíos del medio ambiente para, sobre todo, contribuir a la sostenibilidad y a la salud humana. Es el resultado del último sondeo del CIS. Si se celebraran elecciones generales, el PSOE sería el partido más votado, pero el PP ya le sigue muy de cerca. La intención de voto reduce la distancia en 4,5 puntos tras la victoria de Ayuso en Madrid. Hace un mes esta distancia era de 11 puntos. Ciudadanos se desploma y Más País, el partido que dirige Íñigo Errejón, duplica sus resultados anteriores. La abstención del PSOE ha impedido que el Congreso de los Diputados tramite la proposición de ley trans registrada por Esquerra Republicana y otros grupos, pero la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha prometido que la autodeterminación del género será ley en esta legislatura. Quiero empezar, por tanto, pidiendo perdón a las personas trans. En primer lugar, porque soy consciente de que este debate debía haber llegado a esta Cámara
traído por parte del Gobierno y no lo he conseguido. Y quiero pedirles perdón. Tenemos una deuda con ellos, con ellas, con ellas y vamos a saldar esa deuda. Sería ingenuo pensar que basta con querer los derechos para que se cumplan. Las leyes no son manifiestos, las leyes no son artículos académicos. Investigan como crimen machista el asesinato de una mujer tiroteada en Creixell, en Tarragona. La policía se encontró en la escena del crimen 2 cuerpos con evidencias de muerte violenta. La principal hipótesis es que el varón disparó a la mujer y después se suicidó usando el mismo arma. Y no se rebaja la tensión en la franja de Gaza. Durante toda la noche han continuado los bombardeos y, según Israel, desde el inicio de su ofensiva han muerto ya al menos 150 personas de la organización terrorista Hamás. Las autoridades de Gaza, sin embargo, hablan sobre todo de víctimas civiles y elevan la cifra de muertes a más de 200, medio centenar menores de edad. Desde la Unión Europea se pide un alto el fuego. La prioridad es el cese inmediato de toda violencia y la implementación de un alto al fuego. No solo hay que acordarlo, hay que implementarlo. El objetivo es proteger a los civiles y permitir el completo acceso humanitario a Gaza. Aún faltan unos meses para el High Festival Segovia, pero hemos asistido al primero de los eventos con la bodega Protos como insólita ubicación. Allí el escritor Jesús Carrasco ha charlado con la periodista Angélica Tanarro sobre Llévame a casa, su última novela. En este trabajo el literato muestra su reminiscencia de su vida y deja ver un aroma a Miguel Delibes, que ha confesado estar presente en su obra. La Universidad de Burgos ha sido esta tarde la antesala del Congreso Internacional El Tiempo de la Libertad, Comuneros quinto centenario, que se va a celebrar desde mañana en las Cortes Regionales. En la UBU se ha rendido un homenaje a un historiador clave en la investigación de la revuelta de Villalar, Leticia Gutiérrez. La Cátedra de Estudios de la Fundación Castilla y León ha celebrado un homenaje póstumo en el recuerdo del historiador e hispanista francés Josep Pérez. Fue una figura clave para investigar y divulgar acerca de la revuelta comunera de Castilla. En el acto han intervenido Luis Ribot, catedrático de la UNED, también Dolores Cabañas, catedrática de la Universidad de Alcalá de Henares, y el director de la Casa Velázquez de Madrid, Michel Beltrán. Este acto sirve como preámbulo al Congreso Internacional de los Comuneros, que se celebrará desde mañana y hasta el 22 de mayo en las Cortes de Valladolid, en el año del quinto centenario de la revuelta comunera. Despedimos este informativo con una de las grandes figuras italianas del siglo XX. Franco Battiato ha muerto a los 76 años de edad. Con su peculiar estilo se convirtió en superventas internacional en los 80, donde también cosechó grandes éxitos en España. Experimentó con su música en una época propicia para ello. Muchas generaciones siguen tarareando hoy el estribillo de Yo quiero verte danzar o de este Centro de Gravedad Permanente. Pues así nos vamos, les dejamos ahora con los deportes y después, en cuestión de prioridades, José Luis Martín entrevista al alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Adiós.